Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre los métodos de enseñanza según María Cristina Davini. Nos vamos a sumergir en su obra Métodos de Enseñanza, Didáctica General para Maestros y Profesores. Un texto, fundamental, ¿no? Así es. Es un texto clave porque, intenta justamente eso, tender un puente entre lo que es la teoría pedagógica, que a veces suena un poco abstracta, ¿viste? Y la práctica real, concreta, del día a día en el aula. Claro, nuestra misión hoy, digamos, es extraer esas ideas centrales, esos conceptos que nos ayudan a entender qué es enseñar de verdad, ir más allá de, simplemente pasar información o seguir una rutina. Exacto, porque Davini lo deja muy claro desde el inicio, ¿no? Enseñar no es solo dar clase. Lo ve como una acción intencional, sí, para transmitir cultura, pero también como una mediación social y pedagógica. ¿Qué quiere decir eso en el fondo? Decir que veamos la enseñanza como ese punto de encuentro, crucial, entre todo el bagaje cultural, conocimientos, valores, prácticas y las personas que están aprendiendo. Pero ojo, no es un traspaso así nomás, pasivo, para nada. Ah, bien. Es un sistema dinámico, una red de relaciones, ¿viste? Está quien enseña, quien aprende, el contenido específico que se está tratando y el ambiente, el contexto donde pasa todo. Y todos esos elementos interactúan todo el tiempo. Entiendo. Hay una dirección necesaria, claro, una guía de quien enseña, pero la idea es siempre fomentar que el otro piense por sí mismo, que construya su propio entendimiento. Y esa construcción nos lleva directo al aprendizaje, me imagino. Exacto. El texto insiste en algo que parece obvio, pero que a veces se nos pasa. Aprender cuesta, requiere esfuerzo, es un trabajo activo. Totalmente. Quien aprende no es, digamos, una jarra vacía que llenamos, sino que selecciona, interpreta, relaciona lo nuevo con lo que ya sabe. Y un punto clave que mencionabas, tiene una dimensión individual, sí, pero también una profundamente social. La dimensión social. Fundamental. Aprendemos con otros, a través de otros, usando las herramientas que nos da la cultura, desde el lenguaje hasta, un software. No somos islas aprendiendo. Claro. Y por eso es tan importante el aprendizaje significativo. Ese que conecta con lo que nos interesa, con lo que ya sabemos y que sentimos que nos sirve para algo. Ese es el que de verdad nos queda, el que nos transforma un poco. Y ahí es donde entra la didáctica con toda su fuerza, ¿no? Davini la rescata de esa idea de ser solo un manual de técnicas, como un recetario. De todos, claro, pero para tomar decisiones fundamentadas sobre cómo enseñar. Es como la caja de herramientas conceptual y práctica del docente. ¿Una caja de herramientas qué? Que, ojo, la autora misma advierte que a veces la propia teoría didáctica se ha descuidado un poco. Se ha ido a análisis muy específicos, muy abstractos, y se alejó de las necesidades reales de los maestros, de los profesores. Entiendo. Ella busca devolverle a la didáctica ese rol orientador, práctico, pero sin perder el rigor, claro. Porque la didáctica no solo tiene que explicar la enseñanza, sino, y esto es clave, tiene que ayudar a mejorarla. ¿Entendido? Entonces, si abrimos esa caja de herramientas que propone Davini, ¿qué encontramos? Veo que agrupa los métodos de una forma particular. Sí, los agrupa por grandes intenciones educativas, no tanto por materia. Y una distinción central que organiza mucho la discusión es entre métodos orientados a asimilar conocimientos y otros más centrados en guiar el descubrimiento. A ver, ¿cómo sería eso? Bueno, Davini contrasta dos grandes familias, digamos. Por un lado, los métodos de instrucción. La intención principal acá es presentar cuerpos de conocimiento que ya están organizados, teorías, conceptos, información relevante que es parte de la cultura o de una disciplina. La figura clave acá es la transmisión significativa. Transmisión significativa. Me suena a que se quiere evitar la típica clase magistral pasiva, ¿no? Donde uno solo escucha. Justamente. El desafío es que esa transmisión no sea una mera exposición, sino que de verdad genere actividad mental en quien aprende. La clave está en conectar lo nuevo con lo que el alumno ya sabe. Usar organizadores previos, como diría Ausubel. ¿Te acordás? Sí. Presentar la información de forma lógica, estructurada, por ejemplo, con mapas conceptuales, fomentar preguntas, debates,
asegurarse de que el alumno no solo reciba, sino que procese, que reconstruya el significado. Tiene sentido. Pensemos en aprender teorías científicas complejas o contextos históricos amplios. Sería muy poco práctico intentar redescubrir todo desde cero, ¿no? Claro, es como recibir un buen mapa para poder empezar a explorar. Exacto. Un mapa bien hecho. Y en el otro lado de la comparación, ¿qué tenemos? En el otro lado tenemos la familia de los métodos inductivos. Acá la lógica es al revés. Se parte de lo particular, datos, observaciones, casos, ejemplos, para guiar al alumno a que, descubra o construya conceptos, principios, reglas generales. Ah, interesante. El rol del docente cambia mucho ahí. Totalmente. Ya no es el transmisor principal, pasa a ser más un facilitador, un guía, que organiza la experiencia, que plantea preguntas, que estimule el análisis, la comparación, que formulen hipótesis. El alumno toma un rol mucho más activo, de indagador, digamos. Suena muy potente eso para desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis. Pero, a ver, ¿esto significa que Davini prefiere uno sobre otro? ¿Instrucción o indagación? Y acá viene un punto que me parece central en su planteo: superar esa dicotomía. Davini insiste mucho en que, en la práctica real, la buena enseñanza combina, integra las dos orientaciones. No son polos opuestos que se excluyen. Una secuencia didáctica buena puede tener momentos de transmisión bien estructurada y momentos de exploración guiada. O sea, la clave está en el criterio del docente. Exacto. La habilidad docente está justamente en saber cuándo y cómo usar cada enfoque, o una mezcla, según los objetivos que tengas, la naturaleza del contenido, las características de los estudiantes. Se trata de flexibilidad y de adaptación, pero intencionada. Esa idea de integración y flexibilidad me parece un eje clave. Muy importante. Ahora, si nos movemos un poco del conocimiento más conceptual hacia el saber hacer en situaciones reales, Davini presenta otra familia de métodos. Métodos para la acción práctica en distintos contextos. Acá el objetivo es otro, ¿no? Totalmente. El foco se corre hacia desarrollar la capacidad para intervenir de forma eficaz en situaciones del mundo real, que raramente son simples o claras, ¿viste? Son situaciones complejas, a menudo ambiguas, que te piden movilizar conocimientos distintos, habilidades, actitudes, valores, todo junto. Suena a la vida misma. Tal cual. Y acá encontramos métodos como el estudio de casos. El estudio de casos, sí. Siempre me pareció muy atractivo. Analizar una situación real o muy realista, un dilema profesional, un problema de la comunidad. Te obliga a pensar de forma aplicada. Exacto. Se aprende en la acción y para la acción. Se presenta un caso y los alumnos tienen que analizarlo, diagnosticar el problema, buscar info relevante, debatir alternativas, proponer cursos de acción, pero fundamentados. Bien. Otro método clave acá es la resolución de problemas, sobre todo esos que llama de débil estructuración, que son los más parecidos a los desafíos de la vida real. Complejos, sin una única solución correcta, donde tenés que sopesar factores, mirar distintas perspectivas. Y también el método de proyectos, donde un grupo planifica y lleva adelante un plan para lograr un objetivo concreto, generando un producto o una intervención real. Todos estos parecen apuntar a achicar esa brecha que a veces se siente entre lo que se aprende en la escuela o la universidad y los desafíos de afuera, ¿no? Justamente, esa es la intención. Ahora, hay otro tipo de saber hacer, quizá más específico, más técnico. Davini los agrupa como entrenamiento y desarrollo de habilidades operativas. ¿En qué se diferencian de los anteriores? La diferencia está en el foco. Acá se busca el dominio de destrezas más concretas. Pueden ser motoras, como usar un instrumento. O procedurales. Exacto. Seguir pasos específicos para una tarea. O instrumentales, como manejar un software, un equipo de laboratorio. Entiendo. Aprender una técnica de laboratorio, hacer una maniobra de primeros auxilios o hasta una habilidad de comunicación específica. Eso mismo. ¿Y cómo se enseñan estas habilidades? Me imagino que la práctica es fundamental acá. Lo es. El método clásico es la demostración y ejercitación.
El docente primero modela la habilidad, muestra cómo se hace, explicando los pasos y, muy importante, los principios que hay detrás, el por qué se hace así. Ah, no solo el cómo. No solo el cómo. Y después los alumnos practican. Primero con guía, con feedback constante, hasta que logran autonomía y la precisión que se necesita. Y acá también son clave las simulaciones. Claro, practicar en un entorno seguro antes de la situación real, como los simuladores de vuelo que decías o las prácticas con maquetas en medicina. Exactamente. Pueden ser simulaciones con equipos, simulaciones escénicas, lo que llamamos juegos de rol, o simulaciones virtuales que hoy son cada vez más comunes. Te permiten entrenar la habilidad en condiciones muy parecidas a la realidad, pero sin los riesgos. Perfecto. Ahora, Davini insiste en algo importante acá también. Incluso en el entrenamiento de habilidades, no se trata de un adiestramiento mecánico. La comprensión del porqué, de los fundamentos, es esencial para que esa habilidad sea flexible, adaptable, no una simple rutina repetitiva. Se busca un ejecutor que sea competente, sí, pero también reflexivo. Tiene todo el sentido. No queremos formar robots. Y finalmente el libro toca una última familia de métodos que hoy resuena muchísimo. Métodos para el desarrollo personal. Esto ya va más allá de lo académico o lo técnico, ¿cierto? Así es, toca dimensiones como el autoconocimiento, la confianza en uno mismo, la motivación más profunda, la capacidad de ponerse metas y trabajar para alcanzarlas. Son aspectos cruciales para el bienestar y el desarrollo integral de la persona, no solo del estudiante. Claro. Acá menciona enfoques como el que se basa en fortalezas, poner el acento en identificar y potenciar los talentos, los recursos que tiene la persona, en lugar de mirar solo lo que falta o el déficit. Qué importante eso. O el de fijación de metas, que ayuda a definir objetivos personales que sean significativos y a planificar cómo lograrlos. Esto conecta mucho con la idea de una educación más integral, ¿no? Que forme personas completas, no solo cabezas llenas de datos o manos hábiles. Absolutamente. Reconoce que lo cognitivo, lo práctico y lo personal están súper interrelacionados y que la enseñanza puede, y debería, atender a todas esas facetas. Bien, entonces tenemos todo este panorama de métodos, un abanico de posibilidades según lo que se busque educativamente, pero claro, ¿cómo se organiza todo esto en la práctica, en el día a día? Ahí entran los procesos organizadores que describe Davini, y el punto de partida parece ser la programación. Fundamental. Pero de nuevo, no como un mero trámite burocrático que hay que cumplir. Programar es antes que nada un ejercicio de pensamiento profesional. Es anticipar y poner en claro el para qué enseñar, los propósitos, los objetivos, el qué enseñar, los contenidos, seleccionados y organizados con criterio, y el cómo se piensa hacerlo, las estrategias, las actividades, los recursos. Una hoja de ruta. Exacto, una hoja de ruta. Y Davini subraya que tiene que ser una guía, una hipótesis de trabajo flexible, no una cárcel que te impida responder a lo imprevisto o a las necesidades que van surgiendo en el aula. Modificable. Y, al pensar en los objetivos, en los contenidos, sugiere ir más allá de lo superficial. Buscar aprendizajes que sean relevantes, conectados, que tengan valor real para quien aprende. No solo cumplir con una lista de temas del programa. Correcto. Y después está la motivación. Davini la aborda no como algo que el alumno trae o no trae de fábrica, digamos. Claro, no es un rasgo fijo. No, sino como algo que se construye en la interacción, en la clase, y ofrece criterios didácticos muy concretos para fomentarla. Por ejemplo, Partir de la experiencia del alumno, conectar con sus intereses reales, usar sus códigos de comunicación, incorporar la emoción que es clave, personalizar el trato lo más posible, ir de lo concreto a lo abstracto, fomentar la colaboración entre ellos. o sea, entendiendo que la motivación no es algo mágico, sino el resultado de un diseño pedagógico pensado, intencional, que considera quiénes son los estudiantes hoy, con sus culturas. Exactamente. Y la gestión de la clase es otro pilar. Y no se refiere solo a mantener la disciplina en el sentido tradicional, sino a cómo organizar el espacio. ¿La silla siempre en fila o podemos pensar en áreas de trabajo? ¿Cómo manejar el tiempo? ¿Un ritmo único para todos o algo más flexible? Ujú. ¿Cómo coordinar al grupo? ¿Fomentar el trabajo individualista o la colaboración? ¿Y cómo usar los recursos?
¿Solo el pizarrón y el libro o aprovechar la diversidad de materiales que hay hoy? Se trata de crear un ambiente que de verdad sea propicio para el aprendizaje activo. Pensar el aula como un ecosistema de aprendizaje, digamos. Me gusta esa idea, sí, un ecosistema. Y llegamos a un punto que siempre es sensible, a menudo controversial: la evaluación. Davini propone una mirada que va mucho más allá de la nota de la calificación. Definitivamente. Mantiene la distinción clásica, ¿no? Evaluación diagnóstica al inicio, formativa durante el proceso y sumativa o recapituladora al final. Pero donde pone el énfasis fuerte es en la evaluación auténtica. Auténtica. ¿Qué significa eso exactamente en este contexto? ¿Más verdadera, más real? Significa evaluar lo que de verdad importa, los aprendizajes significativos, y hacerlo en contextos y con tareas que se parezcan lo más posible a cómo se usaría ese conocimiento o esa habilidad en la vida real, fuera del aula. Ajá. Es una evaluación que valora el proceso de aprendizaje, no solo el resultado final de un examen aislado. Busca entender cómo piensa y actúa el estudiante frente a desafíos complejos, relevantes. Eso suena radicalmente diferente a un examen de opción múltiple o de pura memoria. ¿Qué tipo de estrategias usa? Implica usar estrategias como la evaluación de rendimiento, donde observas al alumno haciendo una tarea compleja, resolviendo un problema práctico, aplicando lo que aprendió en una situación nueva. También los portafolios, que son estas colecciones que hace el alumno de sus trabajos a lo largo del tiempo, pero reflexionando sobre ellos, mostrando su progreso. Ah, qué bueno eso. O los registros personales y de logro, donde tanto el alumno como el docente van documentando los avances no solo en lo académico, sino también en otras capacidades. Y fundamental, integra la autoevaluación. Que el propio alumno aprenda a valorar su proceso. Eso me parece clave para desarrollar la autonomía. Exacto. La evaluación auténtica no busca solo poner una nota, calificar. Su propósito principal es comprender el aprendizaje. Es ofrecer una retroalimentación que sea útil para que el alumno siga avanzando y que aprenda a autorregularse. Y, algo crucial, que el propio docente reflexione sobre si su enseñanza está siendo efectiva y pueda ajustarla. La evaluación se convierte en una herramienta de mejora para todos los involucrados. La verdad es que este recorrido por las ideas de Davini nos deja con una visión de la enseñanza como una tarea de altísima complejidad, profundamente intencional, profundamente humana. Requiere no solo buena voluntad, sino un saber profesional fuerte, un manejo con criterio de distintos métodos y una capacidad constante de reflexionar y ajustar. Sin ninguna duda, quizás la gran conclusión que uno saca es la necesidad imperiosa de superar esas falsas dicotomías que muchas veces limitan la práctica. Eso de instrucción versus guía, teoría versus práctica, o lo cognitivo separado de lo práctico o de lo personal. Claro. La maestría en la enseñanza parece estar justamente en esa capacidad de integrar, de orquestar con flexibilidad todas estas herramientas y enfoques según las metas, el contexto y sobre todo las personas concretas que están aprendiendo. Y esto nos deja picando una pregunta, ¿no? Una tensión que el mismo texto sugiere. ¿Cómo podemos hacer para acortar esa distancia que muchas veces vemos entre la riqueza de estos planteos didácticos y la realidad cotidiana de muchas aulas, de muchos sistemas educativos, que a veces están como atrapados en rutinas, en inercias o limitados por cuestiones estructurales? Esa es tal vez la reflexión final más potente, ¿no? El desafío permanente para quienes enseñan y para la sociedad en su conjunto, me parece, es seguir buscando activamente las maneras de hacer que la enseñanza sea cada vez más esa experiencia significativa, relevante y verdaderamente transformadora que nos propone Davini. Es un horizonte exigente, sí, pero creo que irrenunciable. Hasta la próxima.